Y seguimos acá en lo que tiene que ver con el mundo del talento. Ahora voy a compartir un panel donde vamos a profundizar sobre unas temáticas que todavía no charlamos, que tiene que ver sobre cómo la inteligencia artificial está afectando los procesos de búsquedas. En ese sentido, le voy a dar la bienvenida a Federico Barni, CEO de Jobint. ¿Cómo andas, Federico? ¿Cómo andas, Carla? ¿Todo bien? Un placer tenerte acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, él nos va a contar un poco cómo la inteligencia artificial está eficientizando todo lo que tiene que ver con la selección de talento y cómo también está abaratando costos y un montón de otros cambios que está generando. Alejandra Oniszuk, ¿cómo Muy andas, bien. Alejandra? Bárbaro. Un placer tenerte del grupo AW, es un grupo de tecnología. Pura y exclusivamente. Y que es una empresa argentina que está presente en qué países del mundo. España, Estados Unidos, México, Perú, Costa Rica, Uruguay y Argentina. Ahí está. Y es una compañía del mundo de la tecnología, pero que además tiene diferentes core. Sí, principalmente nos dedicamos a servicios de Dynamics, de productos Microsoft, pero también generamos producto para aumentar la funcionalidad del producto Microsoft, de Dynamics 365. Y también tenemos otra unidad de negocios que es formamos gente en tecnología y hacemos procesos de staffing. Ahora te presentamos y después profundizamos un poco cómo está cambiando el negocio. Vos que sos una mujer que viene del mundo de los recursos humanos y que hoy estás liderando esta compañía. Ok. Alejandra Oniszuk es directora general de AW Global desde el año 2021 y socia desde agosto de 2023. Es licenciada en Recursos Humanos por la Universidad de El Salvador con un MBA en Administración de USAL y Desarrollo Organizacional de ITBA. Ingresó al grupo en 2007 y su último logro ha sido el desarrollo de productos incorporados a Dynamics 365 Finance and Operations de Microsoft. Completa el panel Gonzalo Vergés. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Un placer tenerte. Vos sos el fundador de Possible, que es una compañía, una creación tuya, un proyecto propio. Así ¿Qué es. es Possible? Somos una consultora no tradicional, decimos nosotros, en nuestra forma de trabajar, y hacemos estrategia para organizaciones. Por ende, lo que hacemos posible mejores organizaciones. Somos de la idea de que las organizaciones típicamente no funcionan tan bien como uno querría, y nosotros creemos que podemos ayudar a resolver ese problema. Y durante años estuviste dentro del mundo corporativo, viste, digamos, todas esas oportunidades y ahí fuiste con tu propio emprendimiento animándote a salir de la zona de confort. Así es. Durante muchos años fui director de recursos humanos de Despegar, después de Pedidos Ya, y eventualmente fundé Possible bajo la perspectiva de que hay cosas que estaría bueno que funcionen mejor en las organizaciones y creemos que podemos ayudar a eso a través de trabajo de cultura, de estructura, de designaciones de personas, de desarrollo, de incentivos y demás. ¿Te presentamos? Gracias. Gonzalo Vergés es fundador de Possibiel, consultora no tradicional que nació en el año 2023. Es ingeniero industrial graduado del ITBA y posee un MBA en la Wharton School, con foco en estrategia, finanzas y marketing. Gonzalo inició su recorrido profesional como Senior Consultant en Strat y a lo largo de su carrera desempeñó diferentes cargos en áreas de recursos humanos en grandes compañías de Latinoamérica y Europa. Los procesos de búsqueda en un mundo de los talentos con tanto movimiento y industrias que están cambiando en forma continua y a un ritmo muy acelerado, los procesos de búsqueda, bien lo decía, son claves. Si alguien que sabe de esto es Federico Barni, pero antes de preguntarte un poco cómo está cambiando la inteligencia artificial y qué es lo que viene impensado, es decir, un robot va a elegirnos para ocupar una posición, te presentamos. Federico Barni es CEO de Jobint desde el 2021. Ingresó a la compañía en 2004 y anteriormente se desempeñó como gerente de IT y director comercial, entre otras responsabilidades. Federico es licenciado en informática graduado de la UADE y realizó el programa de desarrollo directivo en IAE de la Universidad Austral. Durante 20 años, desarrolló una vasta carrera en el área de tecnología y comercial, convirtiéndose en un especialista en los negocios digitales. Ahora sí, Federico, vamos directo al hueso. ¿Cómo va a cambiar? ¿Un robot va a ser capaz de elegir los talentos potenciales para una posición sin necesidad, por ejemplo, de una interacción humana? No, yo creo que eso no va a suceder. Creo que sí, todo el proceso que tiene que ver con reclutamiento y selección de talento tiene una gran oportunidad de mejora. Creo que sigue siendo un proceso obsoleto que, más allá de implementaciones tecnológicas, no ha cambiado en su fondo.
Creo que hoy estamos muy acostumbrados a tener una necesidad puntual, una job description, una publicación de un aviso. Esperamos a que gente se empiece a postular o empiece a solicitar. Todavía ese es el proceso. El proceso en general es ese. Creo que tenemos que justamente, aprovechando todas las innovaciones que vienen de inteligencia artificial, hacer mucho más ágil ese proceso. Digamos, con la inteligencia artificial y los agentes, creo que se tiene que dar una situación, una dinámica conversacional donde obviamente llegamos al candidato ideal, empezamos a consultarle ciertas cuestiones, empezamos a entender digamos, las características de esas personas, no simplemente lo que tiene que ver con skills particulares, sino también el fit cultural con la compañía, hasta finalmente tener un set de candidatos donde ahí sí, digamos, entra la persona, el selector o la persona de talento que va a tomar la decisión final. Y obviamente esa shortlist de 3 candidatos va a ser mucho más adecuada, ¿sí? O mucho más asertiva finalmente con lo que se termina buscando. Y esta primer parte del proceso lo va a hacer un agente de inteligencia artificial, es decir, el potencial candidato va a estar tal vez interactuando con un robot. ¿Hasta qué momento? En realidad el disparador inicial es una persona de carne y hueso que tiene una necesidad puntual dentro de una empresa. Se va a nutrir de un set de herramientas, que en este caso son las inteligencias artificiales mediante el uso de agentes, donde se empiezan a generar este tipo de conversaciones para obviamente hacer un filtro y entender qué candidatos de los miles que existen en el mercado y eventualmente de las miles de fuentes que existen, llegamos a una relación que te diría es 1 a 1 o 1 a un grupo mucho más cerrado de talento. En el caso de ustedes, Alejandra, ¿cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de estar redefiniendo de alguna manera los procesos? Yo creo que estamos hablando un montón de inteligencia artificial, estamos hablando más de lo que la estamos adoptando, ¿sí? Creo que todas las compañías, depende de la robustez o la antigüedad de la compañía, o la tiene en el radar, inteligencia artificial, o ya la está implementando y está viendo cómo redefinir ese proceso. Bueno, lo que hacen ustedes, ¿no? O sea, primero, antes de inteligencia artificial, es poder redefinir la estructura, el diseño de compañía, siempre con el objetivo de negocio. Y una vez que redefinís el proceso, la estructura, ahí vas tocando el tema puestos, ¿no? Y tareas y personas. Ahí es donde la compañía empieza a adoptar inteligencia artificial en, bueno, qué tareas puede un agente realizarlo y cuáles no. Y ahí comienza todo un mapeo del talento que tenés, en donde la persona tiene que adentrarse en sí misma y decir, bueno, ¿qué valor voy a aportar hoy a la organización? ¿No? ¿Qué me gusta? ¿Cómo me redefino internamente? Como que la persona, digamos, a través de la tecnología va a tener la capacidad de definirse en dónde quiere estar y cómo se proyecta. Sí. Por supuesto, acompañada por la organización y por talento, ¿no? Pero a ver, hoy tenés agentes que hacen las conciliaciones bancarias, ¿sí? Que hay compañías hoy que tienen 2, 3 personas, 5 días haciendo conciliaciones bancarias. ¿Qué va a hacer esa persona cuando haya un agente que lo haga solo? ¿Cómo se va a redefinir? ¿Qué valor va a aportar a la compañía? Y eso es un proceso de adaptación, es un proceso de reinventarse, de ver qué va a hacer esa persona, qué competencia tiene, qué talento, cómo, y redescubrir ese talento que antes yo no lo aprovechaba. Que eso también puede suceder. Entonces, el cambio es de profundidad, hay que tenerlo planificado, hay que ser consciente, pero va a haber que adoptarlo, definitivamente. Sí, porque hoy también lo que está pasando es que todos hablamos de inteligencia artificial, pero bueno, usar inteligencia artificial no es pedirle a ChatGPT algo, es decir, es como un poco más sofisticado, ¿no? Quien hace un verdadero uso del valor que genera la tecnología a la hora de generar eficiencia. Sí, hoy podés crear agentes, ¿no? Yo justo hace un ratito estaba hablando con alguien de la Nación. ¿Con tu agente? No, todavía no. Pero hoy vos tenés la posibilidad de crear tu propio agente. Y yo dije, no nos quejemos después de cómo formamos, ¿no? Porque si hoy podemos crear y formar un agente, imagínense el trabajo que tuvo el área de talento cuando tenía que formar y capacitar 270 personas o 300 o 500. Hoy podés crear y formar tu propio agente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esos preconceptos, por supuesto, ya no es más preguntar a un chat, ya no es más hablar con un bot, va mucho más allá. Gonzalo, hablabas de que creaste una empresa, cumpliste el sueño de crear tu empresa, que
tiene que ver con recursos humanos no tradicionales. A ver, definime eso. No tradicional en el sentido de que somos de la idea de que a veces la consultoría más tradicional se queda en el diseño y no avanza sobre la implementación, no tiene la capacidad de ayudar a las compañías a las cuales les da servicio para después materializar realmente el cambio. Y nuestro equipo es un equipo que combina expertise de diseño con expertise de implementación y por ende eso nos permite acompañar a los clientes de una forma más larga en el tiempo, digamos, y hacer que el cambio, que el impacto realmente suceda, digamos. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento un accionista podría ir a verte y decir, bueno, a ver, la verdad, ¿sabes qué? Me está costando un montón profesionalizar el management, por Sí, ejemplo. sí. Esa es una opción. Absolutamente. ¿Qué otra? Nos pasa todo el tiempo accionistas o CEOs nuevos en sus posiciones que nos buscan diciendo, mira, acabo de acceder a esta posición, tengo un mandato estratégico específico de crecimiento, de rentabilidad, de expansión, de diversificación, lo que sea, que es un mandato diferente del anterior. Hemos construido con mi equipo un plan estratégico, pero la organización en su estado actual creemos que no tiene la capacidad de ejecutar eso, ¿sí? Porque ha sido construida para una estrategia anterior, digamos, y eso implica un retrabajo de diseño de las estructuras, de posicionamiento del talento clave en los lugares donde más impacto tiene capacidad de generar, de rediseño de los incentivos, de desarrollo, de formación, como decías vos. Y eso puede suceder por motivos que son completamente variados, digamos. Puede ser un cambio de liderazgo, como el ejemplo que hablaba recién, puede ser la irrupción de una tecnología nueva. O sea, todo lo que contaban ustedes acerca de la incorporación de inteligencia artificial, de alguna forma está redefiniendo el rol del talento humano, que va a seguir teniendo un rol, pero es muy probable que tenga un rol diferente del previo. Y la realidad es que las organizaciones todavía están construidas para la visión anterior del talento humano. Entonces, eso cambia todo. Y en esa clase de rediseños es donde nosotros tenemos la capacidad de ayudar. Federico, hablaba de cómo está cambiando, cómo va a cambiar el proceso de selección, ¿no? ¿Esto qué desafíos implica para los profesionales, para el otro lado? No, obviamente tener continuamente una actualización, una interacción, digamos, con las diferentes fuentes que puede llegar a haber como a la hora, digamos, de que las empresas busquen trabajo, me parece que es un desafío importante. Tener el currículum, ya no hablar de currículum, porque me parece que ya estamos hablando de algo medio obsoleto. ¿Cómo es la nueva forma de llamar los currículums? Bueno, básicamente, más allá de las herramientas que nosotros podemos brindar, donde teniendo un PDF o cualquier otro, digamos, soporte de texto, automáticamente nosotros convertimos eso en un modelo de datos que te permite entender mucho más profundamente cuáles son tus necesidades a nivel laboral, cuáles son tus skills, cuáles son tus preferencias, ¿no? Antes hablaban en un panel anterior, ¿no? Las preferencias a la hora de seleccionar un trabajo. Hoy hay un formato donde yo puedo obtener información, entender de alguna manera y modelizarlo para que una empresa tome esa información y obviamente decida en tiempo real si esa persona se adecúa a la posición o qué necesita eventualmente para esa posición. Porque también esto que hablábamos de agentes anteriormente nos permite identificar alguna falencia en tu currículum o en tu modelo de datos y pedirte que completes algo en particular o que hagas algún test o decirte qué te falta para seguir ese camino laboral que estás interesado. Alejandra, ¿vos crees que estamos ante un momento de una revolución del empleo? Sí, sí, por supuesto. Creo que estamos enfrente de una revolución, ¿no? Una revolución que inicia con inteligencia artificial primero en las manos del usuario, ¿no? O sea que hace muchos años cualquier persona ya estaba utilizando inteligencia artificial en las redes sociales, en su teléfono, que organizacionalmente nos va a costar un poco más, ¿sí? Que vamos a tener que adoptarla y eso va a generar una revolución del empleo en esto que hablaba él, un cambio permanente en estructuras, en diseños, en preparar la base organizacional para que esa organización pueda cambiar permanentemente sin tener que afectar las estructuras. El proceso de reclutamiento y selección, sí, ahí vamos un poco al proceso de entrada de la compañía, es un proceso clave en donde ese match que la persona y la organización tienen que hacer, también se tiene que redefinir que el proceso de reclutamiento y selección sea estándar, lo suficientemente estándar para incorporar IA y no gastar tiempo en base de datos y agentes conversacionales, pero también debe ser lo más humano posible, ¿no? Para poder generar una plataforma organizacional
realmente inclusiva, ¿no? O sea, cómo publico, ¿sí? ¿Quién lee esa publicación, cómo la tiene que entender? ¿Cómo es mi primera conversación con el candidato? ¿Todo el mundo puede tener una primera entrevista abriendo una cámara? ¿Es posible? Es posible que no. Bueno, ¿cómo vamos manejando toda la parte humana del proceso de selección? Por supuesto, con inteligencia artificial, pero esa parte humana tiene que existir y cada vez más. Gonzalo, y en este avance de la inteligencia artificial, ¿cuál va a ser el rol de la inteligencia humana? Yo creo que cada vez más la inteligencia artificial va a ir avanzando sobre un montón de tareas que hoy tendemos a creer que son tareas más transaccionales, pero que no van a ser solo las transaccionales, digamos. Entonces, yo creo que eso implica que el talento humano cada vez se va a centrar más en la sensibilidad, la creatividad, la coordinación, la motivación, la construcción de energía, digamos, elementos un poco más blandos, por llamarlo de una forma tradicional, pero que son iguales o más relevantes que lo transaccional en la práctica. Y eso cambia para mí completamente el rol de las personas en las organizaciones. Pensá en términos, por ejemplo, de liderazgo. Digamos, hoy el liderazgo está bajo extrema presión. O sea, las organizaciones están extremadamente tensionadas porque hay volatilidad externa, hay cambios internos, hay tecnología irrumpiendo, hay un montón de cosas sucediendo y las compañías, la mayor parte de las compañías no han logrado tener una respuesta mejor que expandir la lista de competencias y exigencias que espera de los líderes, ¿sí? De la organización en general. Eso no puede funcionar así para toda la vida. Y la realidad es que si uno contrata gente inteligente para que integre la organización, es para darle grados de libertad. Entonces uno debería eventualmente volver a centrar el talento humano en cómo hacemos para generar valor para nuestros clientes, cómo hacemos para construir una cultura que funcione para las personas y les permita crear, cómo hacemos para construir equipos que funcionen verdaderamente bien y en alguna medida cómo hacemos para que la tecnología ocupe su rol, pero que los humanos tengan un rol donde la tecnología no pueda llegar, digamos. Federico, uno de lo que uno le pasa internamente cuando ve como tanta irrupción tecnológica es, bueno, ¿cómo no me quedo afuera del mercado laboral? Acá se habló mucho de aprendizaje continuo, de cómo desarrollarse, estar atento a la actualización permanente. Pero hoy, por ejemplo, quien no tiene, digamos, en su descripción profesional un curso de inteligencia artificial, ¿queda fuera del mercado? Sí, a ver, si el gap entre lo que existe hoy y tu conocimiento particular es muy grande, te diría que sí, conviene, digamos, ayornarse o estudiar. Creo que tampoco hace falta un curso particular porque esta dinámica va muy rápido. Digamos, a mí particularmente me interesa esta cuestión y muchas veces no le puedo seguir el ritmo, digamos, de las cosas que salen continuamente. Estamos hablando de inteligencia artificial y los agentes y mucha gente entiende que es, digamos, algo de ciencia ficción y avanza a pasos agigantados, ¿no? Y muy veloz. Y antes cosas que nada más tenían que ser utilizadas por personas muy técnicas, hoy están al alcance de la mano de cualquiera. Crear un agente, no te digo que es muy simple, pero es relativamente fácil y mirando videos y demás, uno lo puede hacer. Y creo que esto va a ser una gran ventaja, sobre todo para las áreas de talento, ¿no? A la hora, hoy, digamos, todas estas herramientas o el proceso, cómo puede mejorar, va a agilizar el proceso y obviamente a reducir los costos, pero creo que va a depender y va a democratizar mucho las áreas de recursos humanos porque van a poder ellos mismos crear estos agentes, digamos, según lo que van a necesitar, ¿no? Esto de definir cuestiones culturales, definir procesos en el funnel de contratación. Entonces creo que va a ser una herramienta que yo creo que siempre las áreas de recursos humanos dependían mucho de un aspecto técnico, que tenía que dar una mano a nivel soporte. Creo que esto les va a dar una mano muy grande para democratizar el uso de la tecnología y, bueno, y adaptarlo realmente a las necesidades de cada empresa. ¿Y los perfiles con carreras tradicionales? Es decir, ¿las carreras tradicionales dejan de tener peso a la hora de elegir un candidato? Mirá, no quiero ser autorreferencial, yo estudié particularmente sistemas, yo hoy no estudiaría sistemas de vuelta. Creo que me dio una base interesante, pero hoy me parece que hay un montón de cuestiones, bueno, hay inteligencias artificiales que permiten programar y muy rápido y tener online en minutos una plataforma. Nuevamente, no quiero minimizar el conocimiento digamos, de un programador y demás. Claramente, como en el área de recursos humanos o de talento, vamos a necesitar un costado humano, alguien que verifique, digamos, que está bien programado, que no tenga ninguna falla de seguridad y demás. Pero hoy, digamos, los caminos se van acortando y está al alcance de cualquiera
programar. Tal vez no ahora, tal vez estamos hablando dentro de 10 años, pero me parece que es un camino que es inexorable y hacia allí vamos. Pero ¿cómo la inteligencia artificial puede descubrir que un perfil es creativo? Es una buena pregunta. Hacerle la pregunta a ChatGPT sobre cosas que no entendés cómo funcionan y te la va a responder. Me va a sorprender. Algunas veces, obviamente, se sabe que alucina la inteligencia artificial y da respuestas que no tienen ningún sentido. No, es real. Pero muchas veces te sorprende y a nosotros a nivel herramienta dentro de nuestra plataforma nos sirve un montón para acortar caminos. Nosotros contábamos con algoritmos muy complejos que nos permitían tomar decisiones. Hoy una pregunta por sí o por no, ya esa respuesta la tenemos. Obviamente es una mejora continua, hay que nutrir al modelo, ¿no? Pero es impresionante lo que se logró y a la velocidad Y lo que se va a está lograr, logrando. que impensado, porque... Bueno, las imágenes de ChatGPT hace un tiempo eran muy complejos, se necesitaban herramientas particular para crear imágenes o fotos sofisticadas. Hoy llegó un momento, hace un mes atrás, que todo el mundo en sus perfiles de redes sociales tenía fotos creadas y la verdad que estaban muy buenas. Entonces va evolucionando un ritmo que todavía creo que hoy no terminamos de comprender. No hay que quedarse atrás, tampoco hay que tener FOMO, ¿no? Porque creo que todo el mundo hoy quiere utilizar inteligencia artificial y no sabemos para qué. Y creo que es como si fuera, ¿viste? Tener un GPS y no saber a dónde querés ir. O sea, primero tenés que entender bien para qué lo querés. Obviamente dentro de una compañía me parece que es mucho más importante, como decía Ale, redefinir la estructura, ¿sí? Los procesos y utilizar la mejora, o sea, la inteligencia artificial en pos de la mejora de esos procesos. Eso va a ser clave para lo que se viene y no simplemente utilizar la inteligencia artificial como un copiloto para redactar un mail, ¿no? Que es importante, está bueno, nos saca tiempo, pero me parece que realmente los cambios van a venir en cómo nos apoyamos estructuralmente en toda la dinámica de las corporaciones. Alejandra, vos hablabas del tema, bueno, del avance de la inteligencia artificial, trabajás en una empresa de tecnología, liderás, venís de los recursos humanos, pero en medio de todo esto, y un poco también se planteaba durante todo el encuentro, está el desafío de generar espacios inclusivos, diversos, es decir, hay personas. ¿Cuál es la estrategia de la compañía? ¿Cómo aplican la innovación? ¿Cómo se genera un ambiente diverso que trascienda al check de, bueno, cumplir con esta política? Ok. Primero, no le hagan caso, sigan estudiando sistemas, por favor, porque No. si no estoy frita. Bueno, creo que una organización debe tener una plataforma verdaderamente inclusiva y esto no solamente se cubre con un proceso de formación, ¿sí? Yo hoy puedo dar un proceso de formación en temas de género, en cultura del respeto, en cómo ser empático. Es un proceso que se va dando de a poco, ¿no? O sea, ¿cuál es mi meta como organización? Yo quiero tener equipos diversos que sean cada vez más innovadores, ¿sí? En ese proceso se comienza con un proceso de formación, luego se da mantenimiento, pero ahí es cuando hacemos un cambio verdadero significativo en revisar cada uno de los procesos que conforma la compañía, desde el de reclutamiento y selección, desde el de formación, desde el servicio al cliente, desde la modalidad de trabajo. ¿Todo el mundo puede venir tranquilo a trabajar a la compañía? ¿Podemos amoldar el trabajo a los horarios personales? ¿Vos decís que vamos hacia un mundo de horarios personalizados? No estaría mal. Que yo, por ejemplo, hoy le digo al área de recursos humanos, mira, mi horario en la compañía tiene que ser de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Pero no Yo pasa creo también que que se rompieron los límites y hoy tenemos que estar todo el tiempo conectados. ¿También no pasa eso, por otro lado? Yo creo que estamos obligados a trabajar en función del objetivo. ¿Qué me va a dar ella? ¿Por qué está acá? ¿Qué tiene que dar? ¿Cómo lo da? O sea, el tema del horario del 9 a 18, por lo menos en la industria de tecnología, murió hace rato, ¿sí? Y tenemos el gran desafío, porque más allá de la inteligencia artificial, hoy hablamos de inteligencia artificial, pero no nos tenemos que olvidar que hay organizaciones en el país que son grandes, que son robustas, de 40, 50 años, que cuando le hablas de inteligencia artificial te dice, ¿qué? Si yo hace 2 meses tengo buena conectividad a Internet, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Porque ese costado tampoco hay que olvidarlo, ¿no? No nos tenemos que pasar de hablar de inteligencia artificial. Entonces, el primer desafío es saber que inteligencia artificial existe. ¿Qué tengo que hacer yo como conductora de la compañía? Bien, tengo que generar una compañía que se pueda mover rápidamente frente al cambio, porque esto va a aparecer.
¿Y cómo haces para generar una compañía que se pueda mover rápidamente? Estructurarla, desestructurarla. Lo llamó a él, mirá, vamos, venimos, le damos movimiento a la gente internamente, que no se aburra, que no se pase del estrés, que quede en el medio desafiándose continuamente. Y en eso el horario de trabajo, si formás equipos que son conscientes del propósito de su labor diaria, el horario de trabajo creo que es una discusión que queda totalmente afuera. Y en este crecimiento caótico, para cerrar, Gonzalo, en este crecimiento caótico que están teniendo las organizaciones un poco por irrupción de la tecnología, pero también por la forma de gestionar los talentos, ¿es inevitable un crecimiento desordenado? ¿Cómo haces? ¿Y cómo haces para profesionalizar una compañía sin burocracia? Es decir, ¿cómo rompes todos esos estigmas muy enquistados en las organizaciones? Sí. Yo creo que cierto nivel de desorden, por llamarle de alguna forma, de desorden creativo, va a ser inevitable, es inevitable. Es una disrupción muy grande la que está sucediendo. Y las disrupciones muy grandes es como la revolución industrial, digamos, no se dio de forma programática como aparece en los libros de historias. Sucedió, ¿cómo? Como vino. Y creo que esto es parte de lo que está sucediendo también. Es un poco lo que contaban ustedes. Hay compañías que no saben por dónde arrancar. Hay otros que tienen la sensación de que se están quedando atrás y arrancan por algún lugar. Es medio desordenado, ¿sí? Ahora, eventualmente las cosas se van a empezar a estabilizar, digamos. Y ese es el momento donde me parece que va a entrar una especie de nueva normalidad a las organizaciones del trabajo, digamos. Ahí es donde se pone divertido, digamos. Sucedió en todos los momentos, sucedió en la revolución industrial, sucedió cuando la economía dejó de ser agrícola y pasó a ser industrial, cuando pasó de ser industrial a ser de servicios. Y va a pasar ahora que vamos a pasar a ser una economía cada vez más tecnológica. Bueno, un placer escucharlos. La verdad que me gustó este concepto de la nueva normalidad, ¿no? Que las compañías van a camino hacia una nueva forma de hacer las cosas, hacia una nueva normalidad en un momento en el que la tecnología está pateando el tablero, en el que también hay que acostumbrarse a cierto caos. Digamos, los líderes del futuro van a ser aquellos con capacidad para ser flexibles ante el caos. Un placer escucharlos.